se ponen de acuerdo los copropietarios en que no lo van a dividir temporalmente al bien. La partición nociva, acá lo pongo, se refiere a cuando se consideren que por cuestiones, que por distintas cuestiones o por intereses económicos de todos o para el mejor aprovechamiento de la cosa, ya sea por su naturaleza o el destino económico, el juez podría disponer, por un término adecuado a las circunstancias, esa indivisión. ¿Bien? Y luego tenemos la indivisión forzosa perdurable. Esta indivisión forzosa perdurable se debe a que el objeto contiene o es una indivisión forzosa. Y el ejemplo de esta indivisión forzosa es la medianería, la propiedad horizontal, porque hay elementos en el bien, esta indivisión proviene porque recae sobre las cosas que están afectadas, como accesorios indispensables comunes, de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Bien, entonces, volvemos a esta. Decimos que la indivisión forzosa es perdurable porque existen elementos dentro de ese objeto que son indispensables para que este objeto pueda ser usado por los copropietarios. Por eso decimos que el ejemplo de esta indivisión forzosa perdurable es la medianería, porque el muro, obviamente, que separa dos o más heredades, es indispensable para el uso de las propiedades de los vecinos, porque es este muro que separa las propiedades que nos garantiza la seguridad, la privacidad, la intimidad. Y lo mismo sucede con la propiedad horizontal, que va a ser clase de la próxima semana, porque también hay elementos accesorios indispensables al uso común de esas heredades, de esas propiedades. Entonces, ¿cuál es la definición de la medianería? La medianería es el condominio de indivisión forzosa que versa sobre los elementos comunes que separan a dos o más propiedades. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el elemento común? Aquí, bueno, es la pared, es el muro. Entonces, acá vamos a ver un caso, por ejemplo, donde acá este muro, que está pintado en dos colores, en dos colores, realmente es un muro que separa las propiedades de B, de C y de A. Este otro muro separa la propiedad de A y de B. Este otro muro separa la propiedad de C y D. Los muros se clasifican en muro lindero, separativo o divisorio. Esa es la primera división que tiene un muro. Todo muro es lindero, separativo o divisorio. Y luego los muros se estudian desde un punto de vista físico o desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista físico decimos que un muro puede ser encaballado o contiguo. Desde un punto de vista jurídico decimos que el muro puede ser privativo o medianero. Y otra clasificación nueva de muros que surgió con el nuevo Código Civil y Comercial, el de cerramiento, el de elevación y el enterrado. El muro lindero, separativo o divisorio, no sé si es el que demarca un inmueble, lo delimita al inmueble, lo delimita del colindante. El muro puede ser encaballado, es el muro que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Entonces tenemos en blanco el eje del muro y en rojo el eje que limita las parcelas. Entonces cuando ese eje coincide con el eje del muro, ese muro es el muro encaballado. Y se asienta parcialmente en el terreno de A y en el terreno de B. O sea que cualquier persona que quiera construir un muro en un terreno
lo puede hacer encaballado, es decir, avanzando en el terreno del vecino, porque el Código Civil y Comercial lo autoriza. Y el avance que esta persona puede hacer sobre ese muro es hasta 45 centímetros. Es lo máximo que puede avanzar, no, perdón, hasta 22 y medio es lo máximo que puede avanzar alguien sobre el muro de un vecino. El muro decimos que es contiguo, que es al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo del muro coincide con el eje separativo de los terrenos. Entonces acá tenemos el señor B, evidentemente, que es el que ha hecho el muro, y lo ha hecho totalmente adentro de su terreno. ¿Bien? Entonces, acá tenemos el muro que hace el señor B, tenemos el eje del muro, y ese eje de muro no coincide con el eje de los límites del terreno. Entonces, este muro se encuentra totalmente dentro del terreno del señor B, pero el eje, la cara del muro, el filo, coincide con el eje separativo de las dos propiedades. Luego decimos que el muro puede ser medianero. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la condición jurídica? Las anteriores eran que se dividían los muros desde el punto de vista físico en encaballado y contiguo. ¿Bien? Desde un punto de vista jurídico decimos que se divide en privativo y medianero. Entonces, decimos que un muro es medianero al que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Es decir, que este muro es medianero porque le pertenece a A y le pertenece a B. Podría ser privativo o exclusivo, porque el señor B lo podría haber construido o encaballado, o lo podría haber construido contiguo. Recuerden que B lo podría haber construido encaballado, quiere decir que se podría haber asentado la parte del muro en el terreno de A. Y acá B lo ha construido contiguo, es decir, que el muro lo ha construido totalmente adentro de su terreno. Y el filo del muro coincide con el eje divisorio de los terrenos. Decimos que el muro es de cerramiento, al lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o sea contiguo, que tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser estable, tiene que ser aislante, puede ser contiguo o encaballado, y tiene que tener una altura de 3 metros. Y el artículo 2014 dice que el que construye el muro con las características del cerramiento forzoso, estas son las características del cerramiento forzoso, está facultado a cobrarle al colindante. Es decir, que si el señor que ha construido este muro lo hace con las características del cerramiento forzoso, él tiene la facultad de construirlo, de cobrarle al vecino el muro. El muro puede ser de elevación. El muro de elevación es el que excede la altura de 3 metros, o sea que la altura del cerramiento forzoso. O sea que todo muro que tiene más de 3 metros, hasta los 3 metros de cerramiento forzoso, y por arriba de los 3 metros se llama de elevación. El muro enterrado es el muro que está ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a la construcción. Entonces tenemos el muro que está por arriba del nivel del suelo y el que está por abajo del nivel del suelo, ese es el muro enterrado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vayan preguntando porque se van complicando los conceptos, después se van mezclando, se van combinando. Bueno, lo que acabamos de ver entonces es los distintos tipos de muro. Ahora vamos a ver cómo se puede constituir la medianería, cómo nace la medianería.
Esa medianería pueden hacer por comunidad de gastos, por compra, por compensación, por donación, por cerramiento forzoso, por readquisición y por prescripción. ¿Qué es la comunidad de gastos? Un muro es medianero y común de los vecinos de A y de B, porque estos lo han hecho construir a su costa, en el límite separativo de las dos heredades. Es decir, que acá A y B se han puesto de acuerdo para construir el muro, entonces ese muro nace medianero. Bien, acá tenemos la planta, acá tenemos el corte. Este muro es medianero porque A y B se pusieron de acuerdo para construirlo. Este muro, que acá no está dibujado, pero bueno, supongamos que hay una prolongación del muro, será privativo de A. ¿Bien? Pero este tramo de muro es medianero de A y de B. Y hasta la altura que ellos lo han construido. Quiere decir que si el señor B sobreleva el muro, entonces lo que B sobreleve será privativo de B. La compra. La compra es cuando uno de los vecinos construye el muro y el vecino colindante compra la medianería. Entonces dice, el titular colindante tiene la obligación de pagar el muro de cerramiento en toda su longitud y el de elevación solo en la parte que utilice efectivamente. Entonces acá tenemos el caso que el muro este lo construye el señor A. ¿Bien? Entonces, el señor B lo utiliza el muro. Lo utiliza. ¿Y cuál es la obligación que tiene B de pagar según este artículo? Y bueno, tiene que pagar todo el cerramiento forzoso hasta la altura de 3 metros y tiene que pagar lo que efectivamente utiliza por arriba de los 3 metros. Entonces está obligado a pagar el cerramiento forzoso con su cimiento y todo lo que construye y todo lo que utiliza por arriba, o sea, en el muro de elevación, el tramo que utiliza en el muro de elevación. Lo que está por arriba de ese muro de elevación ya es privativo de B. Entonces, acá vemos que todo lo que está en azul se ha constituido en medianero por compra. Lo que está acá de A es privativo de A, y lo que está por arriba, aquí, lo que ha construido B, es privativo de B. Acá vemos que el muro encaballado si el muro que ha construido A fuera encaballado, si este muro fuera encaballado, o sea que se encuentra a caballito en el eje lindero, el señor B solo paga el muro más el cimiento. O sea que pagaría solo el muro más el cimiento. ¿Bien? Pagaría esto. Pero si el muro fuese contiguo, o sea, si estuviese totalmente del lado del vecino A, el señor B va a tener que pagar el muro más el cimiento más la franja de terreno. En la compra puede ser que el muro sea encaballado, que el señor A lo haya construido encaballado o que lo haya construido contiguo. Si lo ha construido encaballado, B tendrá que pagar el muro más el cimiento. Si lo ha construido contiguo, lo tendrá que pagar el muro más el cimiento más la franja de terreno. La compensación. La compensación. La compensación es la figura jurídica o el modo de constituirse por medio del cual el colindante, el vecino que no ha construido el muro, el colindante, puede demoler. Él necesita utilizar un tramo del muro. Entonces acá tenemos el señor A que hace este muro azul y el señor B que lo quiere utilizar. El muro que haga no sea lo suficientemente resistente. Entonces, el código lo faculta a hacerlo más firme y lo tiene que reconstruir al muro con la estabilidad y con la altura del muro original, no menores del muro original. Tiene que existir diligencia en la reconstrucción, es decir, que el señor B no se puede
una semana, 10 días, un mes, no. Tiene que ser urgente, porque él, al demolerle la fracción del pedazo de muro, al demoler este tramo de muro para reconstruirlo y hacer su muro, él está eliminando la privacidad, la intimidad y la seguridad que tiene que existir entre los colindantes. Entonces lo reconstruye, y este tramo del muro que había sido demolido se transforma en medianero. Acá tendría que haber bajado hasta acá, tendría que haber tomado el cimiento. Bueno, sí. No, porque el cimiento en realidad no lo toca. Se transforma en medianero este tramo del muro, se transforma en privativo. Queda privativo lo que era originalmente de A, y queda privativo de B lo que está por arriba del muro original. Si el muro fuera encaballado, acá dice, si el muro fuera encaballado, B solamente tendría que pagarle los cimientos a A. Entonces, esto se transformaría también en medianero, pagar el cimiento del muro, porque el muro lo había hecho A, pero B lo demuele, lo reconstruye, entonces se transforma en medianero por compensación. Si el muro fuera contiguo, la donación. La donación es una cesión unilateral, es decir, que el señor B ha construido el muro, el señor B lo ha construido el muro y le ha donado al señor A la medianería. Es poco frecuente, pero bueno, estaría bueno, está bueno. O sea que ese muro se constituye en medianero por donación. El cerramiento forzoso. Recuerden que habíamos dicho del cerramiento forzoso, que es la facultad que tiene el colindante de construir el muro, de hacerlo con las características del cerramiento forzoso, 3 metros de altura, aislante y estable, encaballado o contiguo, y si lo hace con estas 3 características, tiene la facultad de exigirle al vecino la compra de la medianería, que le pague la medianería. ¿Bien? El muro de cerramiento forzoso, bueno, debe ser estable, aislante y de altura no menor a los 3 metros. Entonces el muro se constituye medianero por cerramiento forzoso, porque el colindante que haya construido el muro tiene el derecho de exigirle al vecino B que le compre la medianería, que le pague la medianería, y ahí se constituye entonces medianero por cerramiento forzoso. Por readquisición. Acá tenemos el señor A y el señor B, por ejemplo, que hacen un muro que ha nacido medianero. ¿Bien? Pero resulta que uno de ellos no quiere pagar el costo de mantenimiento de la medianería, los costos de conservación y de mantenimiento. Entonces, supongamos que hay algún problema que tenga el muro. Entre las obligaciones que tienen los copropietarios es el mantenimiento y la conservación de esa pared medianera en óptimas condiciones. Entonces, el señor B no quiere pagar, opone entonces el abandono de la medianería. Abdica a la medianería. Se llama así, antes se llamaba en el Código Civil de Vélez, se llamaba abandono, ahora se llama abdicación. Entonces el señor B abdica la medianería. Cuando este señor hace abandono o abdica la medianería, no solamente está renunciando al terreno, o sea, al muro, sino que también está renunciando a la franja de terreno. Al hacer abandono de la medianería, hace abandono también de la franja de terreno. Miren qué pasa entonces. Un muro que era antes encaballado, medianero encaballado, ahora se transforma en un muro privativo de A. Entonces, ojo con esto, porque acá se producen modificaciones catastrales.
El terreno acá ha aumentado la mitad del espesor del muro. ¿Bien? O sea que si este muro era de 30, el señor B, al hacer abandono de su muro medianero, ha perdido 15 centímetros del espesor de su terreno. Ha perdido el muro y ha perdido 15 centímetros del espesor de su terreno. Si este señor B quisiera readquirirla a la medianería, tendrá que pagarlo al muro y tendrá que pagar la franja de terreno. ¿Bien? Sí. Y acá entonces nuevamente habría que corregir catastralmente la medida del terreno. Ahora puede ser que este señor B quiera adquirir parte, no la totalidad de la medianería. Entonces aquí tendríamos el muro que estaría quebrado el eje. Entonces tendríamos un tramo del eje, un tramo del muro que sería medianero y un tramo del muro que sería privativo. Con lo cual, el eje divisorio de las parcelas tendría que quebrarse y en un tramo sería el muro totalmente del señor A, con la franja de terreno que renunció B, y en un tramo sería el muro medianero, y el eje del terreno también se correría y coincidiría con el eje del muro. Acá dice que el condominio requerido para pago de créditos originados por la construcción, conservación o reconstrucción de un muro puede librarse mediante la abdicación de su derecho de medianería, aún en los lugares donde el cerramiento es forzoso, a menos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si acá el señor B estuviese apoyando una parte de construcción, estuviese apoyando su casa, este señor B no podría hacer en ese tramo abandono de la medianería. Es decir, que solamente puede hacer abandono en los tramos donde él no lo esté utilizando. Si él hubiera apoyado su construcción totalmente de este lado, no habría problema. Pero si él está apoyando la construcción en este muro, acá dice que no se puede hacer abandono del muro si se está utilizando. Bien. Luego tenemos la prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva. Recuerdan que en la clase pasada ya hablamos de la prescripción cuando hablamos de los límites del dominio al carácter perpetuo. Recuerdan que hablamos que se podía perder el dominio por el tiempo y por el no uso de la cosa. Porque habíamos dicho que la prescripción entonces es la figura jurídica que nos permite extinguir obligaciones o que nos permite adquirir derechos. Así como con la prescripción yo puedo adquirir el dominio, con la prescripción también puedo adquirir la medianería. Veamos cómo juega la prescripción en la medianería. Tenemos la prescripción liberatoria, que es de 5 años, es decir, que yo me voy a liberar de pagar la medianería. Y la prescripción adquisitiva, que yo adquiero el derecho de medianería con los 20 años. ¿Bien? ¿Y cómo juega esto en los muros? Tenemos el muro de cerramiento y los muros de elevación y enterrado. El muro de cerramiento, estos 5 años, comienzan a construir desde que el muro se construye.